Hay algo que está entrando a tu casa todos los días y no lo puedes ver, pero sí lo sientes. Lo notas cuando todo empieza a salir mal sin razón, cuando se rompen cosas sin motivo, cuando discutes por tonterías, cuando llega gente con mala cara y tú te quedas con ese peso en el pecho sin saber por qué. Una vez me pasó algo que todavía me cuesta contar. Venía de una buena racha. Todo iba bien. El trabajo, mi pareja, hasta dormía mejor. Pero de pronto, como si alguien hubiera apagado una luz, todo se empezó a desmoronar. Me enfermaba por nada, se cortaron varios proyectos y lo más raro, cada vez que alguien entraba a mi casa, dejaba una energía pesada que tardaba horas en irse. Y justo en ese momento, cuando no encontraba explicación para nada, conocí a una señora en un mercado muy pequeño, de esos que tienen puestos de todo tipo, frutas, hierbas, artesanías y cosas que no se venden en supermercados. Ella vendía especias, pero no como cualquiera. Tenía una forma de hablar que te hacía frenar aunque no quisieras. Se me acercó sin decir mucho y me preguntó algo que me heló. No estás durmiendo bien, ¿verdad? Le dije que sí, que últimamente estaba todo revuelto. Es que tu entrada está sucia, me dijo sin que yo le hubiera contado nada. Yo pensé que se refería al polvo, pero no. Ella hablaba de otra cosa. Me explicó que la entrada de la casa es como la boca de tu alma, que por ahí entra todo, lo bueno y lo malo. Y que lo que más atrae lo negativo es que esa zona esté vacía, desprotegida, como una puerta abierta a lo que sea. Entonces me soltó el consejo más raro que he escuchado en mi vida. Pon 7 clavos de olor justo en la entrada. No importa si los entierras en una maceta, si los pegas en un rincón, si los colocas en un platito, pero que estén ahí. Y no los toques por 7 días. Al principio me reí. ¿Clavos de olor? ¿Eso no es solo para cocinar? Pero ella me explicó algo que después confirmé por todos lados. El clavo de olor tiene una vibración altísima. Y al estar en número impar, especialmente el 7, forma un campo que bloquea lo que no debe entrar. No me costaba nada intentarlo. Así que fui a casa y lo hice. Usé un platito pequeño que tenía cerca, y sin decirle a nadie, coloqué los 7 clavos de olor justo al lado de la puerta. Era algo simple, casi insignificante, pero lo que pasó después fue todo menos simple. Esa noche dormí como no lo hacía hace meses, profundo, sin sobresaltos. Y no fue placebo, porque al día siguiente me desperté con un mensaje inesperado. Un cliente que se había ido hacía meses quería volver a trabajar conmigo. Me ofreció incluso mejores condiciones. Pensé que era una coincidencia, pero no fue una sola. Al tercer día me di cuenta que no había tenido ni una sola discusión con mi pareja. Nada. Incluso estábamos más conectados. Al quinto día, una vecina con la que no hablaba hace años vino a pedirme disculpas por algo viejo. Y ahí entendí que no era casualidad. ¿Tú también has sentido alguna vez que tu casa, sin que sepas por qué, se empieza a llenar de cosas raras? Como si algo invisible te estuviera empujando hacia abajo. Yo no creía en nada de esto, pero no se trata de supersticiones. Se trata de cómo vibra tu espacio, de qué cosas permites que entren y de cómo proteger lo tuyo sin gastar un peso. Desde que puse los clavos de olor, todo cambió. Y por eso te lo cuento, porque si te está yendo mal sin razón, si todo se te complica, si sientes que las cosas no fluyen, quizá la respuesta está justo ahí, en la puerta de tu casa. Pero eso no fue lo más fuerte, porque después de contárselo a un amigo, él me dijo que había una forma de multiplicar el efecto, algo que no solo bloquea lo negativo, sino que atrae cosas buenas como si las llamara por su nombre. Y fue ahí donde entendí por qué el clavo de olor no actúa solo. Yo creía que con los 7 clavos de olor en la entrada ya era suficiente. Había notado los cambios. Todo empezaba a moverse distinto, con más calma, más claridad. Pero justo cuando pensaba que eso era todo, mi amigo me soltó algo que me descolocó. ¿Sabes por qué el clavo de olor funciona tan bien? Me dijo mientras tomábamos un café. Porque limpia lo que no se ve, pero también abre caminos si lo sabes usar. Yo le pregunté qué quería decir con si lo sabes usar, y me contó algo que me voló la cabeza. Me dijo que la mayoría de las personas colocan cosas en su casa esperando que les traigan suerte, pero no entienden lo más importante, el por qué. El clavo de olor
no es solo un aroma fuerte ni una especia cualquiera. Tiene algo que muy pocos saben, una capacidad de absorber y al mismo tiempo proyectar energía. Es como un filtro natural. Y para explicármelo me puso un ejemplo muy claro. ¿Has visto lo que pasa cuando limpias un espejo lleno de vapor? Está todo borroso y no importa cuánto te acerques, no ves nada. Pero pasas la mano o un paño y de repente todo se aclara. Bueno, así funciona el clavo de olor. No cambia la realidad. Te muestra lo que estaba ahí pero no podías ver. Eso me quedó grabado. Porque muchas veces creemos que estamos perdidos, que nada tiene sentido, cuando en realidad lo que pasa es que estamos rodeados de una niebla que no nos deja ver el camino. Y a veces esa niebla entra por nuestra propia puerta, pero ahí no termina la historia. Mi amigo me confesó que él también usaba los clavos de olor, pero hacía algo distinto. Los combinaba con un pequeño papel. Me explicó que escribía un deseo muy específico, algo claro y directo, lo doblaba 3 veces y lo dejaba junto a los clavos. No pedía millones ni cosas exageradas, sino algo que realmente necesitaba. Y me mostró algo que me dejó helado. En menos de 2 semanas había conseguido ese trabajo que llevaba años buscando. No fue casualidad. Ya lo había probado 3 veces. Y en las tres, algo se activó. Ahí fue cuando empecé a entender que no era solo cuestión de poner los clavos por poner. Hay una intención detrás, una energía que se direcciona. Porque sí, el clavo de olor limpia, pero también proyecta, y eso lo cambia todo. Me puse a investigar más. Le pregunté a una señora que lleva años trabajando con plantas y elementos naturales. Me dijo que el clavo de olor es uno de los ingredientes más poderosos que existen para romper ciclos negativos. Que cuando lo colocas con intención clara, empieza a actuar como un escudo, pero también como un imán. Y no cualquier imán, uno que atrae lo que necesitas, no lo que deseas a medias. Y entonces me pregunté algo que ahora te quiero preguntar a ti. ¿Cuántas veces has pedido cosas sin saber si realmente las querías? ¿Cuántas veces has hecho algo por si acaso, pero sin creer de verdad? Eso también influye, porque la energía, como me dijo mi amigo, no se puede engañar. Puedes decir una cosa, pero si en el fondo estás lleno de dudas o de miedo, eso también se refleja. Por eso, cuando pongas los clavos de olor, hazlo con intención. Siente que estás abriendo una nueva etapa. No lo hagas por rutina. Hazlo como si estuvieras firmando un nuevo comienzo. Y eso me lleva a otra experiencia que me marcó. Un familiar mío, que venía arrastrando muchos problemas económicos, quiso probar esta técnica, pero lo hizo sin convicción. Puso los clavos, pero no escribió nada, ni limpió la entrada, ni pensó en nada concreto. A la semana, todo seguía igual o peor. Entonces vino y me dijo, esto no sirve. Le conté lo que yo había aprendido. No es una receta mágica, es un canal. Y si no lo usas bien, simplemente no se abre. Así que lo hicimos juntos. Limpiamos la entrada, colocamos los clavos, escribimos un deseo claro y él se tomó un momento para visualizarlo. Algo simple. Poder pagar todas sus deudas del mes sin tener que pedir prestado. 5 días después, lo llamaron de un trabajo freelance que ni se acordaba que había postulado. Lo contrataron por una semana, justo con el monto que necesitaba. Nada más, nada menos. ¿Y sabes qué me dijo después? No sé si fue suerte, no sé si fue casualidad, pero esta vez lo sentí diferente. Y ahí está la clave. No se trata de creer o no creer, se trata de sentir, de conectar con lo que haces, porque cuando eso pasa, todo se alinea. Pero hay algo más que no te he contado, un paso que muchos se saltan y que es el que verdaderamente marca la diferencia. Es algo que no tiene que ver con lo que pones, sino con cómo lo haces. Y ese paso te lo voy a contar ahora mismo, porque si no lo haces bien, todo lo que pongas en tu entrada se puede revertir. Antes de continuar, me gustaría invitarte a formar parte de esta comunidad de amigos prósperos con más de 2,5 millones de personas en todas las redes sociales. Si quieres saber más de estas técnicas, suscríbete, pincha en seguir para que aprendas y logres hacer realidad tus sueños. Además, si quieres aprender mucho más, busca un enlace que hay en la descripción o primer comentario. Allí hay algunas sorpresas para ti. Voy a contarte exactamente cómo lo hice yo, paso a paso, porque esto no se trata solo de poner clavos de olor y ya. Si te saltas el detalle que voy a mostrarte,
Es como si nada de lo anterior sirviera. Y lo sé porque cometí ese error la primera vez. Antes de cualquier cosa, hay que entender que todo espacio tiene memoria. Las paredes, los objetos, la puerta misma, todo guarda lo que ha pasado ahí. Buenas y malas vibras se quedan pegadas aunque no las veas. Por eso, antes de colocar los clavos de olor, el primer paso es limpiar el espacio. Pero no con productos comunes, sino con algo que sí corta esa energía estancada. Agua con sal gruesa y un poquito de vinagre blanco. Yo lo hago así. En un balde pequeño pongo agua tibia, echo 3 puñados de sal gruesa y un chorrito de vinagre. Mezclo bien y con un trapo limpio paso toda la zona de entrada. Marco de la puerta, el piso, las manijas. Si hay una alfombra o un tapete, la sacudo afuera antes. No te imaginas la cantidad de energía que se acumula justo ahí donde la gente limpia sus zapatos. Mientras limpio, no pienso en problemas. Solo repito en mi mente algo simple, que entre lo bueno, que se vaya lo que ya no sirve. Esa intención es poderosa, y no hace falta decirla en voz alta. Basta con sentirla. Cuando ya está todo limpio y seco, paso al segundo paso, preparar el papel. Tiene que ser un papel blanco, sin rayas ni dibujos. No importa el tamaño, pero que sea lo suficientemente pequeño como para doblarlo varias veces. En él escribo mi nombre completo, y debajo, un deseo claro. No escribo cosas como quiero ser feliz o quiero que todo mejore. No, escribo algo preciso. Por ejemplo, quiero conseguir un ingreso fijo este mes para cubrir mis gastos y vivir tranquilo. Algo así. Después doblo el papel 3 veces, siempre hacia mí, nunca hacia afuera, porque al doblarlo hacia mí estoy atrayendo. Si lo haces al revés, simbólicamente estarías alejando lo que estás pidiendo. Y créeme, ese tipo de detalles hacen toda la diferencia. Luego viene lo más importante, los 7 clavos de olor. Tienen que estar enteros, no triturados ni usados antes. Yo los compro en una bolsita pequeña y los escojo uno por uno. Que no estén rotos, que tengan su cabecita redonda, porque eso también importa. ¿Por qué 7? Porque es un número que representa equilibrio, movimiento, pero también protección. 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales. Todo en la vida gira alrededor del 7. Coloco los clavos formando un círculo alrededor del papel doblado. Puede ser en un platito pequeño, en una tapa limpia, en una bolsita de tela. Lo importante es que estén juntos, cubriendo el deseo. Yo prefiero usar un platito blanco, lo más neutro posible. Lo dejo en la entrada de casa, del lado de adentro, justo al costado de la puerta, donde nadie lo ve, pero donde la energía entra. Y ahora viene el paso que nadie te cuenta, el momento en que lo haces. Hay horas en las que todo fluye mejor. Y no es por superstición, es porque tu cuerpo y tu mente están más abiertos. El mejor momento es a primera hora del día, antes de que suene el teléfono, antes de prender la televisión o mirar el celular, justo después de despertar cuando aún estás en ese estado medio dormido, medio despierto. Ahí es cuando la mente no pone barreras y todo lo que haces tiene más fuerza. Una vez que dejo el platito con los clavos y el papel, no lo toco por 7 días, ni lo muevo, ni lo miro demasiado. Es como plantar una semilla. No la desentierras cada rato para ver si está creciendo, ¿verdad? Pasados los 7 días hay dos caminos. Si sentiste que algo cambió, aunque sea pequeño, puedes renovar el papel con un nuevo deseo o reforzar el mismo. Si no pasó nada, revisa si hiciste todo como debía ser. ¿Limpiaste bien? ¿Escribiste claro? ¿Doblaste hacia ti? ¿Lo hiciste con fe real o solo por probar? Pero cuidado, porque hay un error que yo cometí y que mucha gente sigue haciendo sin saber. Dejar los clavos allí para siempre. Después de los 7 días, hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque ya hicieron su trabajo. Si los dejas ahí, se saturan, como una esponja que ya no puede absorber más. Lo que yo hago es envolverlos en una hoja de papel marrón y los entierro en una planta sana. No en la basura, no en cualquier lugar, porque esos clavos absorbieron energía y hay que devolverlos a la tierra. Y el papel, si el deseo se cumplió, lo quemo. Si todavía no, lo guardo doblado dentro de un libro que me guste mucho, uno que me haya marcado. Lo dejo ahí y cada vez que lo abro, me acuerdo de que tengo algo en camino.
¿Te das cuenta de lo diferente que es hacer esto con conciencia? No es simplemente poner algo bonito en la puerta, es abrir un canal. Y cuando ese canal se abre, lo que entra ya no es lo mismo. Pero todo esto que te estoy diciendo, toma otra dimensión cuando combinas esta técnica con otro lugar muy especial de tu casa. Un lugar donde cocinas, sí, pero que también tiene un poder oculto que pocos conocen. Y cuando usas ambos espacios juntos, lo que sucede es difícil de explicar con palabras, pero te lo voy a mostrar. Porque ahí fue cuando todo se volvió realmente poderoso. El día que retiré los clavos de olor, sentí algo raro, como si al sacarlos hubiera terminado un ciclo. No era tristeza, tampoco alivio. Era como una señal interna que me decía, ya está, ahora viene lo nuevo. Y aunque no lo creas, todo lo que pasó después me terminó de confirmar que había abierto un canal que antes no existía. Porque cuando haces las cosas con conciencia, hasta lo más simple se transforma en algo poderoso. Ese mismo día, mientras enterraba los clavos usados en una maceta, me acordé de algo que había leído en un libro muy antiguo que hablaba de cómo ciertos elementos conectan con la energía del hogar. Decía que si la entrada representa lo que dejamos entrar, la cocina representa lo que generamos desde adentro. Y eso me hizo un clic. Pensé, ¿y si lo que estoy haciendo en la entrada también puedo reforzarlo desde el corazón de mi casa? La cocina siempre ha sido vista como un lugar de creación, no solo de comida, sino de energía vital. Ahí se combinan ingredientes, se transforman, se mezclan aromas. Todo lo que se cuece en ese espacio se expande al resto del hogar. Y aunque muchos lo han olvidado, la cocina puede ser tan poderosa como la entrada, si sabes cómo usarla. Así que hice algo que me recomendó una mujer que conocí en un viaje al sur. Ella me contó que en su familia, cada vez que querían mover la energía estancada, preparaban una infusión con clavo de olor, canela y cáscara de naranja. No para tomarla, aunque se puede, sino para dejarla hervir a fuego lento, como si fuera un perfume que limpia desde el corazón mismo de la casa. Me dijo que cuando el aroma empieza a salir, todo lo que está apagado empieza a encenderse. Lo probé. En una olla pequeña puse agua, 3 clavos de olor, una ramita de canela y unas tiras de cáscara de naranja. La dejé hervir a fuego bajo, sin taparla. El olor empezó a invadir cada rincón, pero lo más fuerte no fue el aroma, fue el ambiente que se creó. La casa se volvió más liviana, más cálida. Ese mismo día, sin que yo dijera nada, 2 personas que me debían dinero desde hacía meses me escribieron para ponerse al día. Y no te estoy hablando de miles de pesos, te hablo de señales, porque cuando algo se empieza a mover, todo lo demás le sigue. Pero hay algo más, algo que muchos hacen mal y no saben. Hablar mal de uno mismo mientras cocinan. Pensar en problemas, discutir, revisar el celular con noticias negativas. Todo eso se queda en el aire, se mete en la comida, en las paredes. Por eso, desde que empecé este camino, decidí que mientras cocino no pienso en lo malo, me concentro, pido, agradezco. Porque si voy a preparar algo que voy a comer o que voy a dar a otros, quiero que tenga lo mejor de mí. Y fue en ese proceso que entendí algo que ahora quiero decirte con toda claridad. La buena suerte no es un golpe de fortuna, es una construcción diaria. Es una mezcla de intención, acción y dirección. Es limpiar la entrada, sí. Es colocar los clavos de olor, claro. Pero también es cuidar lo que haces en tu cocina, lo que dices, lo que piensas mientras revuelves una olla o enciendes una hornalla. Pasaron unas semanas desde que empecé todo esto. Y te juro que la sensación de estabilidad que tengo ahora no la cambio por nada. No te hablo de grandes logros, ni de premios, ni de milagros exagerados. Te hablo de sentir que el día fluye, que las cosas que antes parecían trancadas, ahora se resuelven con más naturalidad, que las personas correctas aparecen, que los conflictos se desarman, que lo que necesito llega y cuando no llega, sé esperar, porque confío. Y te lo digo porque yo lo viví. A veces, lo único que necesitamos es hacer espacio, abrir un canal, mover algo pequeño, pero con intención, porque ahí es donde empieza todo, en lo pequeño. ¿Y tú lo vas a hacer esta noche? ¿Vas a limpiar tu entrada? ¿Vas a colocar esos 7 clavos de olor con tu nombre y tu deseo?
¿Vas a dejar que el aroma del clavo hierva en tu cocina mientras piensas en todo lo bueno que está por llegar? Yo no te puedo prometer nada. No vendo fórmulas mágicas. Pero sí te puedo decir que desde que lo hice, nunca más volví a sentirme atrapado en mi propia casa. Y eso, para mí, ya lo cambia todo. Y si además lo combinas con el secreto que está escondido en tu habitación, en el lugar exacto donde pones tu almohada, ahí sí que vas a ver cómo todo empieza a alinearse de verdad. Pero eso te lo cuento en otra historia, porque ese espacio guarda otra energía y otro poder. Ahora, como amigo, amiga próspera que eres, escribe en comentarios: el poder está en mí. Recuerda dar un me gusta y compartir por las redes sociales y en WhatsApp. Y no te pierdas el video que viene a continuación. Vas a descubrir algo importante para cambiar tu vida.